Transgénicos y alimentos modificados. Grupo 4. ¿Alguna vez has oído hablar sobre transgénicos y la preocupación ética que genera? Algo he oído, pero no mucho. ¿Qué implica exactamente? Pues gracias a la transferencia de genes entre especies y a la posibilidad de patentar organismos modificados, la biotecnología ha crecido muchísimo. ¿Y qué es un organismo transgénico? Un organismo transgénico es un organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en la recombinación ni el apareamiento. Interesante. ¿Y si esto se aplica a la alimentación? Puede pasar algo tan sorprendente como que la leche de una cabra contenga un medicamento capaz de salvar vidas. Y no es ciencia ficción. Ya existen animales transgénicos que producen sustancias humanas para fabricar medicamentos. Entonces se necesitan normas claras. Sí, la bioética ayuda a regular y controlar su producción. ¿Y de dónde viene todo esto? Quédate para saberlo. La historia de la ingeniería genética arranca en los años 70, cuando la tecnología del ADN recombinante abrió la puerta a combinar genes de distintos organismos. En 1974, Frederick Sanger confirmó el potencial de estas técnicas y permitió avanzar hacia la creación de los primeros organismos modificados. Ya en los años 80 llegaron los grandes hitos aplicados. La insulina recombinante, el primer producto comercial obtenido por ingeniería genética, y el maíz BT, el primer cultivo modificado para resistir insectos. En 2004 se completó la secuenciación del genoma humano, un paso esencial para entender y trabajar con nuestra información genética. Y en 2012 la llegada de CRISPR-Cas revolucionó el campo al ofrecer una forma rápida, precisa y eficiente de editar genes. ¿Es posible aplicar estos alimentos a la industria? Hoy en día existen varias técnicas para obtenerlo. Destacan Agrobacterium tumefaciens y la biobalística. Agrobacterium es una bacteria capaz de transferir de forma natural parte de su ADN a las plantas mediante el plásmido TI. En biotecnología se aprovecha este mecanismo sustituyendo los genes del tDNA por el gen que se quiere introducir, de modo que la bacteria lo transfiere a las células vegetales, donde se integra en el genoma y permite regenerar una planta transgénica. La biobalística, en cambio, es un método físico que utiliza micropartículas metálicas recubiertas de ADN, que se disparan con un gene GAN hacia las células vegetales. Estas partículas atraviesan la pared y liberan el ADN en el interior, donde puede integrarse en el genoma durante los procesos naturales de reparación. Sin embargo, estas técnicas son poco específicas. Por ello, actualmente se emplean métodos de edición génica como CRISPR-Cas. El CRISPR-Cas es un sistema en el que una nucleasa, llamada Cas9, es guiada por un ARN hacia una secuencia concreta del ADN. La enzima realiza un corte y los mecanismos de reparación introducen cambios controlados. ¿Pero estos OMG se utilizan realmente? Claro, los MG son una de las tecnologías más extendidas. Se usan en ámbitos como la agricultura, la industria alimentaria y la salud pública. Centrándonos en la industria alimentaria, los OMG se usan para producir enzimas que mejoran la elaboración, calidad y seguridad de los alimentos. En la industria láctea, la renina tradicional usada para cuajar leche se volvió insuficiente debido a la alta demanda de queso, lo que impulsó el uso de coagulantes producidos por OMG, que mejoran la rapidez, uniformidad y rendimiento del cuajado. En la panificación, la búsqueda de productos más uniformes llevó a incorporar enzimas obtenidas mediante el OMG, como la amilasa, que optimizan la fermentación, mejoran la textura y prolongan la conservación del pan, aumentando así la eficacia del proceso. ¿Qué mejoras ha producido? Los alimentos transgénicos han permitido mejorar características como el sabor, la apariencia y el valor nutricional. Al aumentar la cantidad de nutrientes presentes en los cultivos, estos podrían ayudar a combatir la desnutrición en poblaciones vulnerables o con pocos recursos, ya que permiten obtener los mismos nutrientes con una menor cantidad de alimento. Además, también van a ayudar a mejorar la durabilidad de algunos cultivos, permitiendo una mayor disponibilidad de alimentos en regiones donde escasean los recursos agrícolas. ¿Pero esta herramienta puede perjudicarnos? Aunque la modificación genética está diseñada para beneficiar a los cultivos, puede generar desequilibrios ecológicos. Vamos a verlo. A largo plazo, las plantas transgénicas dominan y transmiten menos variabilidad genética. Un ejemplo es la colza transgénica, que puede hibridarse con su pariente silvestre, produciendo híbridos fértiles en la naturaleza. Otro riesgo ecológico es la aparición de supermalezas. Esto ocurre cuando una maleza adquiere resistencia por flujo génico o por exposición continua a herbicidas. Un caso conocido es Amaranthus palmeri, que en Estados Unidos desarrolló resistencia al glifosato tras repetidas aplicaciones, convirtiéndose en una amenaza agrícola. Los transgénicos no van a afectar solo a plantas, sino que también afectan a insectos no diana. Aunque se pretenden proteger los cultivos de plagas específicas,
Los cambios en la planta pueden impactar en insectos beneficiosos o en la composición de comunidades de artrópodos, como se ha visto en varios estudios en maíz transgénico. Respecto a la salud humana, no existen pruebas de daños directos derivados del consumo de transgénicos. Sin embargo, los comités científicos destacan la importancia de estudiar los efectos a largo plazo, ya que las interacciones entre los genes introducidos, el ambiente y la microbiota podrían producir efectos que solo se detecten tras periodos prolongados. Vamos a centrarnos en el debate ético. Existe el principio de precaución. Este se aplica en ámbitos como la salud pública, el medio ambiente o la seguridad alimentaria. Indica que, si una acción o política puede causar daño y no existe consenso científico, debe evitarse hasta que haya suficiente información. No existe un umbral exacto de cuánto conocimiento es suficiente para autorizar el uso de un OMG. Va a depender de factores como la magnitud y probabilidad del daño, la naturaleza del riesgo o la existencia de alternativas más seguras, entre otras. Es importante distinguir entre riesgo teórico y riesgo demostrado. El riesgo teórico es aquel que podría ocurrir según el conocimiento existente, como la posibilidad de que una proteína nueva generada por la modificación genética tenga efectos desconocidos. El riesgo demostrado se basa en evidencia empírica y reproducible, como los resultados de ensayos de alimentación a largo plazo que muestran efectos medibles. Si miramos la justicia social y económica, el mercado de semillas se ha concentrado en pocas empresas que venden semillas híbridas y transgénicas con patentes que otorgan exclusividad de explotación. Esto dificulta prácticas tradicionales como guardar, intercambiar o resembrar semillas, generando dependencia a los agricultores, que deben comprar semillas cada temporada o firmar contratos restrictivos. Además, estas empresas tienen gran influencia en el precio y acceso a las semillas, generando un monopolio. Un problema ético importante es la contaminación genética. El polen o semillas transgénicas pueden llegar a campos de agricultores que no usan transgénicos por factores como viento, insectos o maquinaria. Esto puede provocar que cultivos no transgénicos contengan genes patentados sin autorización, lo que puede afectar al agricultor, como ocurrió en el caso de Percy Seinmeier en Canadá. Estos y muchos otros casos plantean cuestiones éticas sobre quién es responsable y quién carga con las consecuencias. En cuanto al derecho de los consumidores tienen derecho a saber si los alimentos que compran están elaborados con OMG, ya que esto forma parte de su autonomía y capacidad de decidir según sus valores. En la Unión Europea se exige una trazabilidad completa y un etiquetado claro, que debe ser veraz y basado en la ciencia. En Estados Unidos, las medidas son menos estrictas porque consideran que si el producto final es equivalente nutricionalmente, no supone ningún riesgo. La bioética exige transparencia para garantizar que el consumidor pueda decidir de forma informada y libre, sin manipulación ni ocultación. Vale, pero ¿hasta qué punto es ético liberarlos al medio ambiente? Ahí está la cosa. Se plantea un debate por los posibles cambios en los ecosistemas y por si es legítimo alterar la naturaleza. Este dilema puede analizarse desde dos enfoques éticos. El utilitarismo considera aceptable la liberación de OMG si genera grandes beneficios globales, como la reducción del uso de pesticidas, el aumento de la productividad agrícola o el control de enfermedades. El ecocentrismo, en cambio, defiende el valor intrínseco de la naturaleza y se opone a la liberación de OMG por riesgo de alteraciones irreversibles y efectos imprevisibles en los ecosistemas, independientemente de los beneficios humanos. En conclusión, va a existir un equilibrio entre los enfoques vistos. ¿Y existe algún tipo de regulación? Sí, te lo explico. La Unión Europea cuenta con uno de los marcos regulatorios más estrictos, basados en el principio de precaución. Destacan la Directiva 2001/18/CE de liberación ambiental, los reglamentos 1829/2003 sobre alimentos y piensos con evaluación de la EFSA, así como la Directiva 2015/412 que permite a los Estados miembros prohibir el cultivo de OMG en su territorio. En Estados Unidos y la mayoría de países de América Latina, la regulación va a ser más flexible y se va a centrar en el producto final más que en el proceso. En Estados Unidos se basa en la equivalencia sustancial y participan la FDA, encargada de seguridad alimentaria, el USDA-APIS, de impacto agrícola, y la EPA, que regula pesticidas como la toxina Bt. En cuanto a CRISPR-Cas, la edición genética está siendo debatida a nivel mundial, ya que puede crear modificaciones que podrían ocurrir de forma natural o a través del mejoramiento convencional, solo que de manera mucho más rápida y precisa. Los alimentos genéticamente modificados representan una poderosa herramienta biotecnológica con un doble filo. Por un lado, han impulsado avances en la productividad agrícola, la lucha contra la desnutrición y la producción de medicamentos complejos, ofreciendo beneficios. Por otro lado, la tecnología introduce riesgos ecológicos e incertidumbres científicas a largo plazo que exigen máximo cuidado. En el ámbito ético, el debate no se limita a la ciencia, sino que confronta principios fundamentales. En definitiva, la integración de los OMG en la sociedad debe guiarse por el principio de responsabilidad global, lo que implica evaluaciones científicas exhaustivas y continuas y la transparencia regulatoria que beneficia al consumidor,
Solo a través de este enfoque equilibrado podrá la sociedad aprovechar el potencial de los ONG.